Bien, retomamos en la columna de filosofía y política para uruguayos, uruguayas en el exterior, que se realiza a través de Fogón en Fogón, radiográfica en Buenos Aires, pero que hoy lo están escuchando en distintos lugares y doy mis saludos a Aldo Solari en Groenlandia, uruguayo, geólogo que escucha esta columna, y amigos en Australia, que quieren saber cómo analizamos, pensamos la realidad, no quedando atrapados en modelos que están quedando caducos, pero tampoco quedando ingenuos en los cambios, ¿no? Y entonces queríamos en esta segunda instancia o módulo poder abordar de alguna manera qué tipo de sujetos están emergiendo, digamos, ¿no? Tanto en los roles como en las estructuras de derechos o los desafíos que adquieren, en los cambios educativos, en las formas de entender no solo lo nuevo que emerge, sino cómo adaptarse a eso, cómo apropiarse de esos procesos de cambio para que no genere mecanismos de exclusión, sino que genere mecanismos de inclusión equitativa, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué nuevos sujetos ustedes ven que ya es irreversible, se están instalando? Lo hemos hablado con Amaya y con Federico en otros ámbitos. Bueno, ¿qué podrían ustedes compartir en este sentido? No sé, Federico, si querés ver por ahí. Claro, con mucho gusto. Es bien interesante este segundo análisis, ¿no? Porque, claro, hay nuevos sujetos que entran en juego en este contexto de cambios tecnológicos, sin lugar a dudas. Por mencionar solamente alguno, quizás el surgimiento de nuevas empresas tecnológicas grandes, ¿no? Que desarrollan su actividad, por ejemplo, a través de plataformas digitales. En el mundo del trabajo hoy en día es uno de los centros de discusión más importantes para el derecho del trabajo. No en vano ahora, en el año 2025, la propia Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia de ese año, va a empezar a tratar de encuadrar el desarrollo del trabajo mediante plataformas digitales, lo que mencionaba hoy Amaya como los gig workers, ¿no? O la gig economy, y tratar de ver si se puede encontrar alguna alternativa regulatoria que hoy en día es bastante insuficiente en distintos países. Entonces, en ese contexto, ¿qué nuevos sujetos están surgiendo? Bueno, empresas que, que evidentemente tienen una forma de organización o una estructura organizativa muy distinta a lo que clásicamente concebimos como la relación típica de empleador-trabajador, reitero, típica expresada al comienzo de la industrialización y que diera origen a la normativa laboral. Y este nuevo sujeto, dueño o propietario de plataformas digitales eh, que está extendida su actividad en múltiples países y básicamente concretada en empresas multinacionales, es un nuevo sujeto que se caracteriza por querer imponer un modelo organizativo sin importar qué tipo de regulación existe en cada país. Se denomina esto como una política de hechos consumados. Es decir, yo impongo mi modelo organizativo, después vemos qué ocurre con la realidad jurídica y con la realidad del controlador, ¿no? De si estoy aplicando bien la forma de organización, si se está ajustando a la normativa o no se está ajustando. Y esta política de hechos consumados básicamente se caracteriza de dos formas, por lo menos gráficamente, de dos formas bien gruesas, ¿no? La primera, que estas empresas o estos sujetos nuevos se autodefinen como intermediarios entre oferta y demanda de trabajo, ¿no? Oferta y demanda de servicios, si se quiere. Y esta autocalificación como intermediarios vendría a ser una forma de externalizar costos y externalizar tareas propias de un empleador que ellos pretenden no asumir bajo el paraguas, por lo menos hipotético, de que no se dedican a brindar, por ejemplo, un servicio de transporte, un servicio de reparto, sino que simplemente intermedian entre quienes lo ofrecen en última instancia y los clientes usuarios finales. Y este primer problema de determinar justamente a qué se dedican estas empresas, si efectivamente son simples intermediarias o si brindan además el servicio de transporte, el de reparto. Estoy pensando en los típicos trabajadores de pedido ya, Uber, etcétera. Este primer problema que genera muchos inconvenientes para el derecho, desde la tributación, la competencia desleal con otras empresas, etcétera. Lo que más me importa destacar es un segundo inconveniente que está muy vinculado con este, ¿no? Porque si yo no me dedico al transporte, no necesito trabajadores dependientes. Si yo no me dedico al reparto, no necesito trabajadores dependientes. Ahora, efectivamente, el segundo problema, estos trabajadores no son dependientes, ya que también hay otro inconveniente que va
gestando estos nuevos sujetos que se van insertando en el mundo del trabajo, que tiene relación con todos los derechos laborales, ¿no? La naturaleza del vínculo entre estas empresas y quienes brindan ese servicio subyacente, si efectivamente es uno de autonomía e independencia, o si por el contrario existen típicas notas de un trabajador dependiente, y esto lo podemos obviamente profundizar después, pero es uno de los nuevos sujetos que van emergiendo y de las nuevas formas de imponer su propio negocio y modelo de negocio. Muy interesante lo que planteás, ¿no? Yo quisiera introducir antes de darle la palabra a Maya, ¿no? Michael Albert, quien habla del capitalismo renano y el capitalismo anglosajón, en su reformulación de las formas del capitalismo, en la cual de alguna manera está este proceso también, digamos, ¿no? Como el mercado se repiensa, y hoy estamos en una fase donde las formas del mercado quieren sustituir a las instituciones de la sociedad y del Estado, ¿no? Como las que puedan regular los procesos, ¿no? Entonces, tan necesario el mercado como el Estado y la sociedad. Amaya, ¿cómo estás viendo tú, de alguna manera, ¿no? Habíamos hablado en su momento sobre el tema de los procesos educativos, digamos, ¿no? En estos nuevos sujetos y en las transformaciones. Pero bueno, no sé desde dónde tú percibís este impacto de nuevos sujetos que se están generando, digamos, ¿no? Bien, la tecnología es muy poderosa en el sentido de a los diferentes sujetos que ya coexisten hoy en la sociedad, los puede empoderar y puede hacer que vos, mediante más capacitación y especialización, eh, transformes, te reentrenes y logres adaptarte al cambio a tiempo, o puede ser que ese mismo salto de la tecnología haga que tu trabajo se sustituya y que de alguna forma tú pierdas tu empleo. Entonces, el rol de la educación pasa a tener una importancia preponderante. Pero ¿qué sucede ahora? Que estos cambios vienen a una velocidad tan rápida, tan exponencial, que el sistema educativo, al menos el tradicional, está quedando Obsoleto. obsoleto, con muchos modelos económicos y políticos que también están hoy eh, intentando asegurar, bueno, en realidad que se supone que deben asegurar la protección del trabajador. A nivel legal también, ahí, bueno, Federico, te la devuelvo a vos ahora en un ratito, al respecto de el marco legal que se supone que se va a desarrollar para proteger al trabajador sobre este tipo de cambios. Pero en general, lo que estoy viendo a nivel de la educación es la necesidad de que los planes de estudio, las herramientas, cómo se visualiza al estudiante, la forma en que todo el sistema trabaja para el estudiante y no que sea el estudiante el que tenga que de alguna forma encontrar dentro del sistema lo que necesita para desarrollarse, porque lo que va a terminar sucediendo es que se va a desplazar la masa estudiantil a tecnologías de educación personalizada, a autoeducación, a YouTube también, en donde la persona puede de alguna forma incorporar este conocimiento que tan rápidamente necesita para no ser suplantado, o también para que de alguna forma su trabajo sea cada vez más calificado, que son trabajos cognitivos no repetitivos, o sea, en el marco de la automatización sería aquel tipo de tarea que precisa de un análisis y que no se puede de alguna forma replicar mediante un patrón para que una máquina lo automatice, o sea que son habilidades de análisis que no son fácilmente suplantables por una automatización o por una inteligencia artificial. Entonces, la educación tiene que acelerar a pasos agigantados los modelos para poder brindar a esta masa crítica que va a salir al mundo laboral, que ya está saliendo al mundo laboral, nuevas herramientas. Lo que puede llegar a suceder, a mi entender, con un poco con una pata en el futuro, con un pie en el futuro, Dejemos para hablar del futuro después. Ahora tratemos ahí va, lo dejamos ahí. No, porque Este, sé que quisiera jugar de abogado del diablo, ¿no? O sea, esta demanda tan rápida requiere una adaptación muy inmediata y por tanto queda atrapado justamente en el corto plazo, ¿no? Y entonces,
permite la respuesta, si la educación se adaptara muy rápidamente a esas demandas, pero estamos viendo que las propias tecnologías están generando distintas formas en el mediano plazo, ¿no? Que por tanto la mirada de la inmediatez para resolver la adaptación de la educación puede resolver, ¿no? Y entonces, bueno, preparar a las nuevas generaciones en función de la adaptabilidad y sin embargo, ¿no? Como pasó en los 90, adaptar con un cassette o un CD, cuando en realidad después, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera también en relación a la educación, el tema del corto, mediano y largo plazo hacen a la cuestión, digamos. Lo introduzco no para verlo ahora, pero me gustaría en relación a hablar de Y las agrego inequidades. Sí, un puntito más que es el claro, acceso a la educación especializada ahí y va. cómo una gran masa de la población se queda atrás. Y eso apunta, por un lado, a la precarización de lo que es la habilidad de las personas que no tienen acceso a la educación y por otro lado, la elitización, que es cuando se sucede una acumulación de la riqueza en sectores donde sí tenés acceso rápido a el tipo de educación que te permite adaptarte a este tipo de cambios tecnológicos exponenciales. Interesante. Nosotros tenemos, por un lado, un proceso de dinamización de transformaciones tecnológicas realmente geométricas. Tenemos un proceso acelerado de acumulación de las formas de acumulación de riqueza y una desestructuración de los modelos que había, digamos, ¿no? Que generan esta dualidad de sostener el modelo que cae o adaptarse al modelo que existe o pensar críticamente los modelos que emergen. Digo, esto un poco lo planteo para cerrar este módulo y abrir luego una discusión sobre cómo manejar las oportunidades y la relación con las inequidades y repensar los mecanismos de la institucionalidad, Estado en el derecho y el diálogo con las nuevas tecnologías. Pues les agradezco mucho para dejar paso a otros módulos en que vamos a profundizar más sobre estos puntos.